Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Es un gusto verlos nuevamente y bueno, seguimos aquí para seguir aprendiendo algo de la palabra de Dios, que Dios nos vaya dando esa revelación, esa iluminación cada día. Y mientras nos acomodamos bien, agarra su Biblia, puede acompañarme a Romanos capítulo 11. Ahí vamos ya avanzando en el libro de Romanos, lo que nos estamos acomodando aquí todos. Romanos capítulo 11. Sean bienvenidos cada uno aquí en este día. Y como tema, a lo mejor que podamos ver o que podamos tomar de parte de los subtítulos que vienen o subtemas que vienen ahí en la Biblia, puede ser que ese rechazo no es definitivo. Acuérdense que el capítulo 9, 10 y 11 habla acerca del pueblo de Israel, cómo Pablo los expone o nos deja ver la situación del pueblo israelita, y en esta parte vamos a ver este remanente que no es un rechazo definitivo que Dios tiene para con el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel Dios no ha desechado a su pueblo, que viene siendo en el capítulo 11, que es bastantes textos, son 36 versículos en la traducción Reina Valera, y bueno, vamos a ver lo que dicen los primeros versículos. Dice la palabra de Dios, sabiendo que Pablo acababa acuérdense que el versículo 1 y el versículo 1 del 9 y versículo 1 del 10, Pablo deja ver su corazón, sus sentimientos con respecto al anhelo en su corazón con respecto a su nación, ¿no? Entonces Pablo empieza en el 11.1 diciendo esta parte así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Bueno, más bien Pablo está haciendo una pregunta, ¿no? Con esta parte, ¿ha desechado? Y esa pregunta nosotros cuando la leemos o empezamos a estudiar la palabra de Dios, ¿qué pensamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios ha desechado a su pueblo o no? No. Bueno, creo que no es un rechazo definitivo, ¿no? Sino que Dios nos va a dejar ver o nos ha dejado ver con respecto a esto. Romanos 3 lo dijo, ¿no? Que al pueblo de Israel se le fue encomendado, se le fue confiado un mensaje, se le fue confiado la Torá, o viene siendo lo que es el Pentateuco, lo que es los 10 mandamientos, pero Pablo definitivamente dice: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, como dice ahí el versículo 2, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas has dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Si leemos hasta ese pasaje, hermanos, pareciera como que Elías fue el único de los profetas que quedó. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que también Elías estaba pasando, esto lo dijo en un momento cuando eran los 400 profetas de Baal, y estaba delante de la situación con Acab y con una mujer llamada Jezabel. ¿Sí se acuerdan? Y luego que empezó una persecución sobre Elías, y fue cuando Dios lo encontró en una cueva y todo esto. Pero más adelante, cuando vayamos leyendo, déjeme ir en estos versículos, ya que en el último versículo de Romanos capítulo 10 señaló claramente que Israel ha rechazado a Dios. Dios no ha rechazado a Israel, Israel mismo rechazó a Dios, cosa que hoy en día pasa con el cristianismo moderno. O sea, rechazan a Dios algunos con una manera deliberada y otros a lo mejor sin darse cuenta con nuestras actitudes o nuestros hechos. Confesamos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Entonces la misma Biblia lo dice, o sea, sus labios me honran, pero su corazón está lejos, ¿no? Entonces Dios no rechaza a Israel, pero Israel rechazó a Dios y ha rechazado también el evangelio de Dios. ¿Cuál evangelio? Bueno, Jesús, siendo judío, vino y predicó las buenas nuevas, ¿no? Siendo judío, también lo rechazaron. Rechazaron a Jesús, rechazaron el evangelio completo. Los israelitas han rechazado a Dios. ¿Qué me puede ayudar? Hoy voy a dar bastantes textos, y esta es una clase para nuestros hermanos que nos visitan en esta tarde. Se puede participar con versiones que ustedes tengan, las cuales sea más
entendibles para cada uno. Podemos participar con respecto a comentarios y podemos participar con respecto a lecturas bíblicas. En Romanos capítulo 10, 21, si quieren lo leo yo, Pablo dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y fíjense cómo entra Pablo pues entonces en el versículo 1. Simplemente me estoy retrocediendo un versículo atrás de Romanos 11 a Romanos 10, 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y Pablo entra, digo pues, entonces, terminando el capítulo 10, bueno, acuérdense que antes no se dividía por capítulos, sino que era un pergamino corrido, ¿no? Se leía de corrido. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Claramente no. ¿Los ha rechazado Dios a ellos? No. Dios no lo ha hecho. No puede caer en nosotros un pensamiento de que ya no son ellos, sino somos nosotros. No, es más, nosotros somos injertos a la vid, ¿sale? Eso lo sabemos. El principal argumento de Pablo que presenta en este capítulo consiste en dos partes, o lo vamos a ver en dos partes. Una parte es que el rechazo de Israel no es total, sino es un momento parcial en la vida del pueblo de Israel, porque estamos bajo la gracia. Amén, hermanos, estamos viviendo bajo la gracia, ciertamente, y aquí viene donde es una gracia tremenda, ¿no? Porque hay pueblo israelita, judíos que se convierten al cristianismo y creen en Jesús como el Mesías. Es una gracia, ¿no? De que, bueno, no ahorita, Pablo fue uno de ellos, Pedro fue otro, Felipe, Juan, o sea, ahí vemos del pueblo israelita, siendo judíos, ellos se convirtieron al cristianismo por Cristo, lo aceptaron como su Mesías. La gran mayoría de los judíos han rechazado el evangelio de Dios o de Cristo, del después de Cristo para acá. Entonces, no todos lo han rechazado. Si ustedes ven, la iglesia empezó por el pueblo judío, la iglesia cristiana. ¿Está de acuerdo? O sea, todo eso lo sabemos. No fueron judíos quienes empezaron y creyeron en el Mesías, a Jesús, como su único Señor y Salvador. Sabiendo que ellos tenían lo que era, acuérdense que los fariseos y todos se jactaban de padre Abraham y todo, de que no, tenemos a Abraham como nuestro padre, pero Jesús mismo le dijo, si Abraham verdaderamente fuera, ¿por qué me quieren matar? O sea, decimos los mexicanos, no les había caído el 20 quién estaba enfrente de ellos, ¿no? O sea, era la palabra, el verbo hecho carne, Dios hecho carne con ellos. Entonces, cuando vemos esto, el evangelio de Dios tal como se encuentra en la persona de Jesucristo, o sea, el evangelio encarnó en Cristo Jesús. Y es lo que tenemos hoy en día, y ellos lo tuvieron desde un principio. No todos lo rechazaron. Hay un remanente, claramente podemos ver judíos que confiaron en Cristo, y Pablo, todos sabemos que forma parte de ese remanente, como usted y como yo. Amén. Entonces, es la parte que tenemos que entender, que Dios no hay un rechazo total a Israel, no lo hay. El segundo clave está en Romanos 11.5, lo vamos a ver, cuando dice Romanos 11.5, dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y es la parte donde queda, el rechazo de Israel no es permanente, sino temporal. Uno parcial y otro temporal. La nación no rechazará siempre a Dios. Acuérdense que ellos están siguiendo, esperando ¿en quién? En su Mesías, ¿no? O sea, eso lo podemos ver un poquito en la historia de que ellos esperaban, vino, pero no como ellos pensaban que fuera y que iba a ser, pero bueno, esta nación, tarde que temprano, Dios va a tratar con ellos, Dios sigue tratando con ellos. En el futuro vendrá un gran día en la cual toda la nación de Israel, Dios tratará con ella y será salva de alguna manera, o Dios va a hacer la obra. Claro que esto dice, bueno, ¿y qué va a pasar y todo? Mire, de eso no nos preocupemos, porque los que somos salvos, Él vendrá primero en el arrebatamiento. Y nosotros ya tendremos allá un momento con Él, las bodas del Cordero, y ya esto es simplemente un trato de Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ambas ideas, estas partes que le acabo de dar, o sea, en Romanos 11:25, que han acontecido Israel endurecimiento ciertamente, parcial, parte en su vida, hasta un endurecimiento que es temporal, porque tarde que temprano se darán cuenta, cuando habla la Biblia de la abominación desoladora, de aquel que tomará el lugar, que no será Dios, se darán cuenta y abrirán sus ojos. ¿Estamos ahí más o menos en lo que vamos, lo que es el apocalipsis, el futuro, que mucha gente anhela el futuro, pero en esa situación, pues bueno, pasarán cosas. Viene un día futuro cuando la nación de Israel, basado en estos versículos que Pablo nos empieza a decir, que él es israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín,
no ha desechado Dios a su pueblo. Dios sigue teniendo un propósito con Israel, así como tiene un propósito con su iglesia, con usted y conmigo, y bueno, eso lo veremos más adelante. Viene ese día en cual Él reconocerán al Cristo como su Mesías y Señor. Eso lo podemos ver, si me pueden ayudar, en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Esta es simplemente una pequeña introducción en estos versículos que estamos viendo. Amén, hermano. En la versión Nueva Biblia de las Américas dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Ven, o sea, es el trato de Dios siempre profético en cuanto a Israel, en cuanto se dieron cuenta todo el tiempo que tuvieron para aceptar al Mesías por la gracia, porque estamos por la gracia, y cuando ellos vean eso que van a pasar, pues lamentarán, ¿no? De alguna de otra manera. Pero en todo esto, en este capítulo 11, Pablo, hermanos, mira tanto el presente como el futuro también para con Israel. Acuérdense que él está hablando de su nación, de lo que es él. Si ustedes ven, siempre me voy antes de terminar estos 3 capítulos que Pablo habla acerca en Romanos capítulo 9, 10 y 11, Pablo, dice estas palabras, el versículo 1 y 2 de Romanos: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, o sea, su pueblo, ¿vale? O sea, Pablo tiene una carga, y acuérdense que cuando vimos este capítulo es la misma carga que debemos de tener nosotros, a lo mejor por nuestra familia, pero también por aquellos que no son salvos. Porque es padre que nosotros declaremos, confesemos, creamos que somos salvos, pero si no tenemos eso, lo que dijimos el domingo, descuidar nuestro primer amor o haber dejado nuestro primer amor en cuanto al gozo de nuestra salvación por salvar a alguien más, por hablarle a alguien más del evangelio, hermano, no para que vengan y que todos sus problemas se les acabe. Bueno, ese es el pare de sufrir, ¿no? Y Cristo nunca nos prometió que íbamos a dejar de sufrir. Antes, al contrario, Él dijo que en este mundo que usted y yo estamos viendo, que nuestros hijos están viendo ahora, que simplemente vamos a sufrir. Pero no solamente Jesús se quedó con eso, sino dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Y creo que no hay mejor lugar donde podamos confiar o poner nuestra confianza, nuestra fe, sino en el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Entonces, cuando vemos estas partes que Pablo le habla a la iglesia, Pablo también le dice en el capítulo 10, y este es el sentimiento, o esta es la carga: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Había un hombre en la antigüedad, no recuerdo cómo el nombre de esta persona, pero dicen que este hombre, cuando predicaba en las calles, en los tiempos antiguos, en aquellos años, mucho tiempo atrás, dice que cuando él predicaba y todo, ya cuando estaba cansada su voz, estaba agotado, salía sangre de su boca por predicar el evangelio. Y no le importaba quedarse mudo, sino que era una impuesta necesidad que prediquemos el evangelio para salvación. Amén. Y acuérdense que en Romanos también Pablo habló de que no nos avergoncemos del evangelio, porque es un poder, un dunamis de Dios para salvación. Nosotros no podemos salvar. Mire, ¿qué más quisiéramos nosotros poder? Pablo se dice aquí: preferiría ser anatema para que mis conciudadanos o paisanos pudieran, lo dice en el versículo 9, yo mismo desearía ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Eso lo vimos la vez pasada, pero fíjense hasta lo que estaría dispuesto Pablo. Pero sabemos todo esto, que la salvación es personal, no es por
¿cómo se le llama? Por familia, sino es lo que debemos cada día nosotros, nos enseña Pablo, al sentir con nuestras familias, con nuestros hijos, aún con la gente que está afuera, ¿no? Entonces Pablo está hablando acerca de esto cuando él mira el presente y ve un remanente de judíos que son salvos, ciertamente un número pequeño comparado con un número total, mundialmente hablando. Cuando Pablo mira el futuro en estos pasajes, él ve a todo Israel siendo salvo de alguna manera, proféticamente. Entonces, en este presente, en el tiempo pasado, en el tiempo futuro, Dios tiene siempre un plan que tiene que llevar con su iglesia, pero también tiene que llevar con su pueblo de Israel. Amén, hermanos. Eso no va a cambiar, eso Dios lo tiene establecido. No hay nada que podamos añadirle o quitarle a la Biblia para poder pasar como Jesús oraba: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay veces en nuestra vida quisiéramos pasar nuestros momentos difíciles que estamos pasando, de ya pasarlos, ¿no? De simplemente que quisieras dormirte y despertar y de que no ver el coche chocado. Pero ahí está, tienes que llevarlo a construir, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que pasar por pruebas, por situaciones, porque Dios nos va a moldear. Igual Israel, Dios está moldeando su corazón. Todo lo que vemos ahorita en las noticias y todo lo que está pasando en Medio Oriente no es la casualidad. Es porque es una antesala a lo que viene en el futuro. Yo no sé usted, a lo mejor usted duerme tranquilo y todo, y eso es bueno porque nuestra confianza no está en lo que los hombres digan ni hagan, no, las naciones, sino nuestra confianza está en Cristo. Porque es por eso que nos predican y a veces lo tomamos como que ya ¿cómo se llama? Ese mentado dicho ya me lo sé. Prepárate, Cristo viene hoy y prepárate, pero un día va a ser que el día de mañana ya no lo vas a oír porque ya vino. Y el problema es cuando despertemos y se haya quedado alguien, va a decir: ah, caray, ¿ya vendrá? ¿Ya vino? ¿O qué pasó? Entonces un día todo eso se acabará. Pero Pablo en estos versículos ofrece a sí mismo como el ejemplo número 1 de que Dios no ha desechado a su pueblo. Porque también él se cuenta en el versículo, en el versículo que él nos está hablando, él se cuenta: también yo soy israelita de la descendencia de Abraham. Nótese que al final del versículo, o cuando vemos que Pablo habla, Pablo era un judío salvo que había venido a Cristo y que nunca se había echado afuera. ¿Qué me puede ayudar en Juan 6:37? San Juan, capítulo 6, versículo 37. Juan 6. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo el que el Padre me da y el que a mí viene, esa es la seguridad de nuestra salvación, hermanos, está en Cristo. Amén. No en nadie más, no en tus propias fuerzas, no en tus propias obras. La salvación es de Él y para Él, le pertenece a Él. Él no echa a nadie fuera, simplemente dice, ¿lo puedes leer otra vez, hermano? Perdón, aquí lo tengo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Qué lindo es esto, ¿no? Porque hablando de esta parte, cuando empieza el versículo 35, Jesús le dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Es hermoso cuando Jesús dice eso, que al final del versículo define específicamente Jesús todos aquellos que le pertenecemos a Él, si es que le pertenecemos. Un israelita es alguien que desciende físicamente, literalmente, de la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob, ¿no? Acuérdense que ellos se jactaban de esto, de que nosotros venimos. Es más, cuando Jesús en otra parte se halla con una samaritana, ¿sobre quién dice que es el pozo? De Jacob. O sea, no dice de padre Abraham, era una samaritana. Pero por el otro lado, los judíos decían: no, nosotros somos hijos de Abraham. Y ella decía: el pozo de Jacob, descendientes, ¿no? Y todo esto. Bueno, comparado a esto, ha salido Pablo de una de las 12 tribus, el caso de Pablo, con Filipenses 3:5 acerca de que él habla de eso. Esto es importante porque hoy en día aquellos que enseñan esto de una manera falsa, que cualquiera que es salvo y pertenece a la iglesia de Dios es un verdadero israelita.
O sea, viene siendo un movimiento en el cual dice, no es que ya eres un israelita también. Aún los gentiles dicen, ¿no? Y esto no es así, somos cristianos. Somos injertos a la vid, no somos descendientes de israelitas, aunque algunos dicen, no, es que si sigo mi árbol genealógico, vengo a salir de descendiente de Abraham o de... Bueno, cosas así empiezan a sacar, ¿no? Pero bueno, cualquier judío que estuviera familiarizado con el Antiguo Testamento, según Pablo aquí en esta parte que está diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme, con respecto a lo que dijo Elías. Dios nunca abandonó a Elías, amén. Él estuvo con Elías, simplemente que a veces entra esa parte, ¿no? La humanidad de uno, pero vemos que Pablo había creído, Elías creyó, Pedro creyó, y es más, muchos hablan y dicen que Lucas no era judío. Lucas era doctor, ¿no? Pero decían que Lucas era gentil. Y se añade a Lucas en los evangelios y el libro de Hechos. Entonces, si vemos eso, es que Dios tiene misericordia eso lo leímos la vez pasada, del que Él quiere tener misericordia. La más que el asunto es que nosotros a veces una de dos, o la aceptamos o la rechazamos. Y entramos en esa libertad para poder escoger o le entro a esto o no le entramos, pero acuérdense que siempre es por su gracia, es un compromiso con su gracia, con su amor y su bondad. Entonces, cualquier judío que estuviera familiarizado con el Antiguo Testamento debería haber sabido que Dios había hecho un compromiso, Él, Dios definitivo, con la nación de Israel, y que Él nunca abandonaría y desecharía esta nación. ¿Sí se acuerdan? Un pacto Dios hizo con Israel. El problema es que Israel rompía los pactos. Un pueblo idólatra, un pueblo que a las primeras de cambio, 400 años ustedes saben, ¿no? 400 años en Egipto de esclavos, hay una inercia, ¿no? Es como nosotros venimos a los pies de Cristo y nuestra vida trae una inercia, malas palabras, malos pensamientos. Venimos, la Biblia, la sangre de Cristo nos hace santos, nos perdona nuestros pecados, su gracia, pero hay una inercia en nosotros, ¿no? De que a veces nos acordamos de, ay, mira, esto anhelaba del mundo, ¿no? La droga, el alcohol, los bailes, mujeres, cada quien, las apuestas o el mentiroso, ¿no? ¿Cuántos a veces todavía no luchan con la mentira o con el chisme o con la amargura o con el rencor, con el odio, o con la avaricia, con la codicia? O sea, muchas cosas que a veces venían arrastrando, y el pueblo de Israel se enfrenta a esto en el desierto. ¿Y qué anhelaban? La comida de Egipto, ¿no? Preferiríamos mejor seguir siendo esclavos, regrésanos. Y vemos que todo eso fue un trabajo de Dios con el pueblo de Israel. En Jeremías 31:35 y Jeremías 33:25, ¿quién me puede ayudar? Dios, Él nunca abandonaría, y hay una promesa, hay una palabra de Dios que el profeta Jeremías habla y dice en 31:35 al 37 y 33:25 al 26. 31:35. 35 al 37, ¿verdad? Sí, 35 al 37. Dice, así dice el Señor, el que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Así dice el Señor, dice el verso 37. Si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hayan hecho, declara el Señor. Ok, una pregunta. Yo creo que ustedes han visto Discovery Channel, National Geographic. ¿Cuánto se ha descubierto del mar hasta hoy en día? ¿Cuánto más o menos? ¿Un 5%? ¿Un 10% a su totalidad? Bueno, el momento que se descubra de eso, dice, y también todo el énfasis que da ahora el proyecto que hay para descubrir lo finito, lo infinito que es el universo. ¿Quién puede llegar hasta allá y descubrir todo eso? Bueno, el día que se haga,
podemos decir, lo estoy diciendo irónicamente, Dios rechazará o desechará a su pueblo Israel. Es lo que podemos ver aquí, ¿no? O sea, si lo lee usted pausadamente, el versículo 35, 36 y 37 es una palabra que Jehová ha dicho sobre su pueblo, que da, dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día. ¿Hasta cuántos hoy seguimos viendo la luz del día? Aunque a veces hay días oscuros, ¿no? Pero el sol sabemos que ahí está. Y la Biblia nos enseña, o sea, el sol, la lluvia es para buenos y malos, ¿no? O sea, eso lo podemos ver. Dice, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. ¿Qué parte el mar y braman sus ondas? Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, ¿cuáles leyes? Pues vemos salir el sol, la gravedad, la ley que da, o sea, si esto llegara a faltar, dice el Señor, Jehová también, las estrellas, el mar, braman, si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Pero ahí siguen presentes, ¿no? Ahí sigue presente el sol dando vueltas, la luna dando vueltas, que para ti y a mí ya se nos hace algo normal y ahí tiene que estar. Para nosotros es su gracia inagotable. Es su amor perfecto y su misericordia, y por eso el cristiano, y como judíos y como cristianos ahora, siendo entendidos por la revelación de Dios y el Espíritu Santo en nosotros, su misericordia es nueva cada mañana para nosotros, hermano. Sencillo. Lo que hacemos, predicar, tocar, hablarle a alguien, es su misericordia y es nueva cada mañana, y su gracia sobra y abunda para con nosotros. Ahora, si me acompaña rápidamente, gracias hermano, en el 33, ese fue el 31, ¿verdad? Ahora el 33, 25 al 26, yo digo, ¿por qué los profetas, cómo les puedo decir? ¿Por qué un profeta siempre era muy consistente en ciertos puntos o ciertos temas en cuanto a la profecía? Porque sabía cómo era el pueblo. Si a veces decimos, ay, esta predicación yo la he escuchado una vez y de repente te aparece porque hay un, ¿cómo le llaman en YouTube? Hay un algoritmo, ¿no? Y se aparece. O sea, tú buscas algo de fútbol y te aparece. Y ya saben casi ya la IA sabe tu pensamiento y qué vas a buscar. Aún no está la palabra en tu boca y ya la IA ya la sabe. No, o sea, ahorita ya, por lo que tú estás typeando ahí en el internet o lo que vas buscando, ¿no? Pero bueno, sabemos que el Señor es el que conoce también nuestros corazones. Jeremías 33, versículo 25 al 26. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. Amén. Sin embargo, esto dice el Señor, así como no cambiaría las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo. Nunca abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David, ni cambiaré el plan de los descendientes de David. Gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, yo los restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos. Amén. El Señor tendrá misericordia. Acuérdense que dentro de la profecía hay una profecía que habla de 1000 años para Israel, para la descendencia, el reino prometido a David. Y bueno, lo veremos más adelante con respecto a eso, pero vemos que Jeremías habla esto: los que han creído en Cristo ahora, hoy, pueden regocijarse en la verdad de que Dios haya prometido con nosotros de una manera maravillosa como el resultado de que estamos salvos y seguros en Cristo para siempre. Amén. Estamos salvos, seguros para siempre. Ahora, con Israel, si se arrepienten los judíos y todos lo aceptan, bueno, entran en la gracia salvífica de Cristo, pero si no, hay un trato de Dios con ellos, porque aquí mismo, como nos lee la hermana, dice, también así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Y ahora, acuérdense que esto se cumple en ciertos periodos con Israel, cuando volvieron a levantar el templo, ahora también se dice que la última profecía es cuando en el año 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, se cumplió una profecía que Israel, se dice, la ONU reconoció a Israel como nación.
Entonces, eso es historia, ¿no? Que vemos nosotros. Entonces, de ahí muchos empiezan a sacar de que, bueno, estamos en los tiempos postreros y todo, pero bueno, estamos ahora llevándolo al cristianismo, estamos seguros en Cristo, la cual, Juan 6:37, fíjense cómo dice esto, nuestra seguridad y nuestra salvación en Cristo. Voy a dar varios textos, si me quieren seguir con estos textos, para que me puedan ayudar. Juan 6:37 al 40, o los quieren apuntar, como ustedes gusten. Juan 6:37 al 40, 10:27 al 30. Eso es Juan. Son dos textos, capítulos diferentes. Juan 6:37 y Juan 10:27 al 30. Juan 6:37 al 40. Hebreos 13:5. Efesios 4:30. Y Primera de Corintios 11:31. Ahorita lo repito de vuelta, ¿sale? Juan 6:37 al 40. Juan 10:27 al 30, Hebreos 13:5, Efesios 4:30 y Primera de Corintios 11:31 al 32. Fíjense que esta parte, como decimos nosotros, no, Jeremías hace reluce lo que es el pacto con Israel, pero cuánto más la gracia, ¿no? Con nosotros en Cristo, siendo revelado. Los que hemos ya hoy creído en Cristo podemos regocijarnos en la verdad de que Dios se ha comprometido con nosotros de una manera maravillosa. Juan 6:37, ¿quién lo tiene? Pero todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me dio, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Creo que el versículo que más nos regocija, todo, no toda la palabra, pero conforme el que estamos leyendo ahorita es, y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Se acuerdan cuando Jesús oró y dijo, Padre, no se haga mi voluntad? Porque si se hubiera hecho la voluntad de Jesús, de que pasa de mí esta copa, el Padre no cumpliría su voluntad, sino el Hijo se rebelaría y se pusiera con sus cosas, así como nosotros, ¿no? Con nuestros padres, nos rebelamos y dame mi herencia y me voy a gastarla con los amigos, ¿no? Pero Jesús sometió su voluntad al Padre, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué hermoso es esto, ¿no? Juan 10:27, hay nada más unas hojitas más adelante. Juan 10, versículo 27 al 30. Y esto sí bien importante, porque aquí tiene que ver el que es oveja. ¿Sale? Juan, ajá. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Entonces vemos ahí lo que es la perfecta unidad entre el Padre y el Hijo, ¿no? Hebreos 13, versículo 5. Quien lo tenga lo puede leer con gusto, ¿eh? Hebreos capítulo 13. Entonces, Jesús o el Padre, cuando pecamos, el Espíritu de Dios, todos sabemos que es contristado, ¿no? Bueno, si nos arrepentimos, pero Él, aunque pecamos, o sea, no es de que Dios lo pecamos y ya Dios se fue, Él nunca nos abandonará, hermanos. Si nosotros admitimos, si nosotros reconocemos nuestra condición, si nosotros... hay una gran diferencia, no quiero tocar mucho y abundar mucho en esto. Hay una gran diferencia en la actitud de Saúl y David. Todos la han puesto, se las imaginan simplemente para traer dos personajes bíblicos, ¿no? Saúl arrogante, Saúl quiso tomar el lugar de Samuel, y David no. David pecó. Fue confrontado por un profeta que ciertamente un profeta que se paraba delante de un rey, pues sabían que si no iba a cumplirse la profecía
o lo que él le iba a decir, híjole, pues no era cualquier cosa, ¿no? Ahora parece que profetas abundan por todos lados y pueden decir cualquier cosa y no pasa nada porque ya nadie carga piedras, ¿verdad? Pues no, eso no es moda ahorita, pero bueno, entonces cuando la Biblia habla de que, bueno, sí pecamos, porque tenemos que admitir nuestra naturaleza, ¿no? Y no es un argumento o algo válido para decir, bueno, ¿quién no peca? No, todos pecamos, no. Porque nuestro caminar cristiano debe ser en continua santidad, consagración a Dios, ¿no? Es la idea. Por eso somos cristianos, caminar como Cristo anduvo, ¿no? Cambiando nuestra forma primeramente nuestro razonamiento, nuestra forma de pensar y tener la mente ¿de quién? De Cristo. Sencillo, ¿no? Entonces, pero Él no nos abandona. Cuando pecamos, Él lo que quiere es restaurar nuestra vida. Efesios 4:30. Sí lo mencioné ese, ¿verdad? Efesios 4:30 y el último es 1 Corintios 11:31. Amén. Quien lo tenga puede leerlo. Y no contristéis. Fuimos sellados para aquel día postrero, ¿no? De la redención. O sea, que ya hay algo en nosotros. A veces decimos, y muchos cristianos dicen, es que yo no oigo la voz. Es que yo quiero que venga un profeta y me profetice. No, pues eso está fácil, ¿no? Pues que venga alguien. Y aún así hay incrédulos, hermano. Vienen, te profetizan, hay una palabra de sabiduría, de conocimiento, hay una profecía bíblica que te hablan bíblicamente y aún así no queremos creerla, ¿no? O sea, le creemos más a lo mejor a Walter Mercado, que ya no sé si viva o no, o al horóscopo. Abrimos de volada el horóscopo en el internet o iba a decir el periódico, pero ya no hay periódicos. Bueno, sí, hay algunos aquí latinos, ¿verdad? Pero abrimos y creemos más eso que lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Somos más, ¿cómo se llama? Aceptamos más ese tipo de cosas cuando la palabra ya tiene, las mejores palabras que podemos tener de Dios mismo. Y, ¿sabe lo que pasa con eso? Es de que nosotros tenemos la voz o el consolador o la guía perfecta dentro de nosotros, morando en nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿de dónde va a venir palabra? El mismo Espíritu Santo. No sé si a ustedes les ha pasado. Y esto no se trata de que yo a las 3 de la mañana me paro porque ahí es donde más, yo no sé. Muchos han sacado muchas cosas de que a las 3 de la mañana, 4 de la mañana es donde los demonios andan más activos, ¿no? Son ladrones y perros por ahí en la casa que andan haciendo ruido, ¿no? Porque ahorita queremos ver demonios por todos lados y todo. Aunque no me malentienda, pues, lógico, ¿no? Siempre pasan ciertas cosas sobrenaturales, tampoco vamos a ser escépticos de que, no, sí creemos en un ambiente espiritual, amén, sí creemos que hay un ambiente, o sea, sabemos, esto lo quiero decir bien detalladamente, sabemos que la palabra dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, pero sí hay personas malvadas, hermano, sí hay personas que te quieren dañar, ¿o no? Saúl, ¿qué quería hacer con David? ¿Saúl era un espiritillo? No, era un hombre de carne y de hueso, ¿o no? O sea, hay personas malvadas, pero la Biblia, por eso cuando Jesús habla y dijo en la cruz del Calvario, perdónalos porque no saben, ¿a quién? A los espiritillos, ellos ya no tienen salvación, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién se los dijo? A un pueblo, a una gente, a un ser humano, ¿me explico? O sea, que esto de que todo es espíritu, vemos el espíritu hasta en la sopa, hermano, ¿no? O sea, en cualquier lugar, el demonio, el espíritu de la deuda, no, ¿para qué te endeudas, no? Primeramente, o sea, pues andas, o cosas así, dice uno, no, tiene que ser uno cabal, en que a veces hay gente malvada, ¿y qué Jesús nos mandó a hacer? A perdonarlos, a orar por ellos, a bendecirlos, cuando te maldigan, pues bendice, ¿no? Pero no, ahí vas en el carro, se te echan encima y le das con el claxon, el tonito que tú ya sabes, ¿no? Muy famoso y muy mentado. Entonces, bueno, en México es muy común, exacto, muy común. O sea, cosas así, dice uno, no, pues no tanto eso. Entonces, cuando pecamos, ciertamente hay una disciplina. Dios nos disciplina, pero nunca seremos ya condenados. ¿Sí me entiende esta parte? Hay un pecado, bueno, la Biblia nos dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Ciertamente así lo dice la palabra, pero cuando somos hijos, Dios nos disciplina, porque Dios al que ama, corrige, disciplina,
pero nunca ya serás condenado porque Él ya te ha perdonado de tus pecados. Y en Primera de Corintios, si alguien la tiene, versículo 11:31, ya para saltar a los más textos más adelante de Romanos, Primera de Corintios, y eso fue lo que Israel a veces, por eso un pueblo pequeño, remanente, pues es el que se guarda, ¿no? Y el que escucha. Primera de Corintios 11:31. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Al 32, perdón. Pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. Para que no seamos condenados, ¿ve? ¿Qué acepta usted? ¿Condenación o disciplina? Piénselo. ¿No? Entonces, en esta parte Pablo sabemos que habla de su pueblo, y en el versículo 2 y 3, Pablo responde con claridad a la pregunta que se encuentra en el versículo 1. ¿No ha desechado pues Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? Dios ha puesto su amor sobre este pueblo, sobre Israel, y lo reclama como suyo. Eso lo hemos visto en Romanos 8:29. O sea, no lo desecha. Esos días eran tremendos para el pueblo de Israel. Y mire, en esta parte usted puede leer en su casa el Primera de Reyes, capítulo 19, lo tocamos hace unos cuantos domingos atrás, y por tanto el versículo 10, 14 y 18, cuando Elías, le resumo, ellos han dado muerte a tus profetas. Eso está, lo que está hablando Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 3, Señor, a tus profetas han dado, bueno, el 2, ¿no han desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Ellos han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares. ¿Quién? El mismo pueblo. Acab era del pueblo, era un rey. Pero ¿qué es lo que pasaba con Israel, hermano? Y con los reyes de Israel que dejaban entrar la idolatría. Dejaban entrar todo lo que tenga que ver con dioses, todo lo que tuviera que ver con las cosas que los otros pueblos hacían. Y yo cuando me pongo a sentar y me pongo a ver, digo, ¿qué no pasa lo mismo con la iglesia hoy en día? ¿Qué tanto no dejan entrar? Ahora, tú lo dices y ponemos a juzgar a las iglesias, ¿no? Ay, la iglesia fulanita detrás, ya entró esto. Yo soy iglesia que dejo entrar a mi vida. Ay, es que esta música que escucho no está mal, no está esto y no está aquello. Ay, esto que hago, pues qué, cuando sabemos que poca levadura echa a perder toda la masa, hermano. Poca levadura en casa que entre por la televisión, por lo que sea, echa a perder toda la... Ahora los cristianos modernos, y hablo voy a hablar un poco como músico, tenemos que tener cuidado con esto, al menos en mi caso, porque muchas cosas pueden llegar a querer de que, hey, pues, ¿cuánto nos cobras una tocada? ¿De cuánto va a ser la ofrenda para que vengas y toquen aquí con nosotros? ¿O de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto es esto? O sea, muchas cosas que dice uno, ¿que esto no es por gracia? Digo yo. Ahora, ciertamente, pues, para no entrar en detalles, pues bueno, a veces hay cosas que dice, bueno, el transporte, bueno, esto, pues, cuando la iglesia supe, pues adelante, ¿no? Pero tampoco es de que uno esté poniéndose a querer ciertas cosas, ¿no? O sea, tantas cosas que usted y yo a lo mejor hemos visto en nuestro transcurso vivir como músicos o ahora en el pastorado o como liderazgo. O sea, es cosas tremendas. Cuando Pablo empieza a hablar sobre esto, acuérdense que estos eran días oscuros en reyes, negros en la historia de Israel. El reino del norte, el rey Acab y esta esposa que tenía Jezabel estaban apartando al pueblo de la verdadera adoración a Jehová. Si ustedes lo pueden leer, y llevándolo a una falsa adoración a Baal. Pensaban que era, pero no, era más desvío. El dios cananita de la fertilidad. Era un tiempo de gran apostasía para los israelitas en general. Elías sentía que había quedado solo. ¿Sí han leído esa parte? Él sentía que era el único que había quedado, que aún honraba a Jehová. Y a veces aquí entramos con una actitud de Elías. Yo soy el único aquí que vivo una vida santa. Yo soy el único aquí que tengo la sana doctrina. Yo soy el único, o la iglesia, ¿no? Acuérdense que en las 7 iglesias del Apocalipsis, a Jesús le dice a una, tú eres rica. O sea, tú piensas que tienes todo y nada te falta. Pero acuérdense que en esas iglesias Jesús le habla fuerte y le dice, tengo algo contra ti, ¿no?
Hay alguna, la que vimos, la primera de Éfeso, tú eres trabajadora, tú contiendes con los falsos apóstoles, tú, o sea, a todos aquellos que los encuentras, a los malvados, los expones. Y pareciera que ahora en YouTube, híjole hermano, es una explosión, una exposición de señalamientos y todo, y dice uno, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pero dice uno, tengo algo en contra de ti, has dejado tu primer amor, ¿no? O sea, muy bien lo que haces, tu trabajo, tu esfuerzo, has sufrido por amor a mi nombre, pero tengo algo en contra de ti. Y esta parte es dejado tu primer amor. Y como como Elías, él pensaba que era el único que había quedado, somos los únicos, ¿no? Somos la única iglesia, soy el único que predico sana doctrina y todos los demás se van a ir al infierno, apóstatas, no. Todos parecían ser adoradores de Baal, excepto él, pero Elías estaba equivocado porque Dios tuvo que corregirlo. En el versículo 4 de Romanos dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Bueno, esto dice esta versión. Me he reservado 7,000 hombres. ¿Quién se los reservó? Dios. Hermanos, hay más hermanos allá afuera que el Señor sigue reservando, una manada. No somos una élite, privilegiada, no. Sino que también usted conoce a personas allá afuera de otras iglesias, de otras congregaciones, o de otros países, o de otras ciudades, que el Señor y estas personas se han guardado para el día del Señor, o se están guardando para el día del Señor. Amén. Usted los conoce, usted ha convivido con ellos y ha convivido con otros que pues dice uno, no, pues mi hermano, pues seguimos orando por ellos, ¿no? Sin menospreciar, pero Dios dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de ¿quién? Ahora digámoslo, delante del sistema de este mundo, ¿no? ¿Qué es el sistema de este mundo? Todo lo que este mundo te ofrece. Todo lo que nos puede ofrecer a nosotros como a lo mejor ministerio, como iglesia, de que mira, deja entrar esto, vamos a abrir esto y a predicarle de la prosperidad y a predicarle de esto y a predicarle a los músicos que mira esto y que el otro y que aquello y que mira, pues si te sale una... Yo les dije la vez pasada y creo que eso fue, estábamos todavía con mis suegros de que conocimos una persona y ya se los he comentado, yo todavía estoy esperando el disco de oro que le prometieron a mi esposa grabar. Y él todavía no lo graba. Ya van más de 10 años. Y algunos nos han dicho, no, es que te faltó fe. No, pues qué fácil, ¿no? Qué fácil, ¿no? Nos dijeron que íbamos a andar por México, por todo el mundo. Y miren, de aquí no hemos podido salir por ya más de 25 años. Seguimos aquí. Entonces, hay cosas que tiene uno que verdaderamente pasar por el crisol de la palabra. ¿Qué es lo que viene de Dios? ¿Qué es lo que viene a lo mejor del deseo de buena intención del hombre, o hasta qué es lo que viene a lo mejor del mismo Satanás? Porque Jesús fue tentado ¿por quién? Por el mismo diablo, ¿no? Y a veces parece bonito lo que nos quieran profetizar, pero dice uno, bueno, Señor, esto es tuyo, esto viene de parte de ti. La respuesta de Dios a Elías se encuentra aquí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Dios siempre se reserva un remanente, y no eran 1,000, ¿eran cuántos? 7,000. He guardado para mí. Dios tenía un remanente de israelitas en aquel tiempo que no habían doblado sus rodillas a Baal. Y acuérdense también en aquel tiempo cuando Daniel, ¿se acuerdan? Que salió del pueblo, lo llevaron cautivos en Babilonia y todo, y dicen que 3 jóvenes hebreos no doblaron sus rodillas ante ¿qué rey? Nabucodonosor. Y hoy en día, hermanos, es tan fácil en el cristianismo doblar nuestras rodillas ante cualquier cosa. Es fácil, o sea, tanta está el entretenimiento, tanto está el deseo, el afán porque no quiero que me malentienda esta parte, porque pues sabemos, ¿no? Tenemos un tiempo viviendo acá, pero sabemos que a veces, y mismo Jesús lo dijo, el dinero no hay problema, sino el amor al dinero. Ese es el problema. No es problema que Dios te prospere, hermano, porque Job era un hombre muy rico, ¿sale? Abraham era un hombre muy rico. Es más, Salomón, cuando oró, no le pidió riquezas, sino que le diera sabiduría, cómo llevar esto, ¿no? Aunque con el tiempo usted sabe, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Lamentablemente, la gran mayoría de los israelitas se habían alejado del Señor, pero habían seguido al Dios de Jezabel.
Pero había una minoría de 7,000 que no había hecho esto. Aparentemente era una minoría, aparentemente digo esto, silenciosa. Porque Elías no sabía de su existencia, porque él decía, solamente yo he quedado. Pero Dios sabía quiénes eran. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. ¿Dónde estaban y cuántos eran? Esto, hermano, lo que nosotros debemos de saber es de que el Señor, en 2 de Timoteo 2, 19, el Señor conoce a los suyos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te conoce a ti. El Señor conoce que tu corazón, que nuestro corazón no se manchará con las cosas que el mundo ofrece, con la tentación, con el orgullo, con la arrogancia, con la avaricia del mundo, porque eso es así, hermano. El mundo nos llama a eso, y más cuando somos cristianos, cuando alguien dice, el día que te conviertes, ni te imaginas a quién te echaste de enemigo. Piensas que es tu esposa, pensabas que es tu familia, es Satanás. Es el enemigo principal de nuestras almas. Pero lo único que yo sé, ahora sí, lo único que yo sé, confío y creo en mi corazón, que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. ¿Por qué? Bueno, aunque ciertamente tenemos que reconocer, a veces tenemos temores que con el tiempo, hermano, tenemos que irlos poniéndose en los pies del Señor y el Señor va quitando eso de nosotros. Tenemos luchas, tenemos frustraciones, tenemos enojos, tenemos dolor en nuestro corazón por cosas que nos afectaron en un pasado y llegamos al Señor y con el tiempo es algo progresivo, no es que de la noche a la mañana eso desaparezca, gloria a Dios por los que han experimentado esto, pero sabemos que eso el Señor lo tiene en sus manos. Amén. Así es. Romanos 11:5 dice así, así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. A ver, aquí todos vamos a participar, ¿sale? Porque creo que ya hemos avanzado mucho en Romanos. Versículos 5, 6 y 7. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, parece un trabalenguas, ya no es por obras. De esta manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Capiche? ¿Qué onda? Obras, gracia. ¿Qué pasó? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Ok, abro para que poder terminar hasta aquí, pero quiero que cada quien pueda aportar en esta última parte de lo que hemos visto del pueblo de Israel, la gracia de Dios, decir el versículo 5, 6 y 7, 5 y 6 más que nada. Así también ustedes en este tiempo han quedado un remanente escogido por gracia. Acuérdense que Pablo le está hablando a la iglesia de Romanos. Había judíos y había gentiles. O sea, estaba ya mixteado el asunto, pero acuérdense que en Romanos también ya había un pueblo judío convertido. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Quién quiere comentar? Bueno, sí, brevemente. Sí. Es que ahí vemos que Dios no escogió ni apartó a su pueblo y no aparta a su pueblo, a los suyos, porque qué bonitos son, qué fervientes son, qué buenos trabajadores, qué gran fe tienen, ni siquiera eso, sino única y exclusivamente por su gracia. Y por eso lo dice, y no por obras, por nada que podamos hacer nosotros, es que Dios nos tiene apartados, sino por su mera misericordia, por su gracia únicamente. Y esto nos lleva, al llegarlo a entender, nos lleva a hacer obra, por supuesto, en agradecimiento. Pero tenemos que tener claridad en eso, de que no es por lo bonito que somos, o por cuánto hacemos por el Señor, sino que porque Él así lo quiere. Amén. Su gracia. ¿Alguien más? ¿Hermana? Pues es como lo que pasa ahora, ¿no? Todavía pensamos que ganar gracia es eso, ¿no? Hacer mucho esfuerzo y pensar que de ese esfuerzo es lo que más agrada al Señor, ¿no?
y olvidamos que de Él proviene todo lo que Ujú. tenemos. Es decir, que bueno, yo he trabajado mucho, he ganado dinero, he aportado a la iglesia, y olvidamos que es por Dios, ¿no? Y decimos, es por mí, es porque yo trabajé duro, es por eso. Es cuando ya como que voltean la moneda. Entonces, es la confusión, yo creo que también vivían en esos tiempos. Es la confusión que sigue todavía de esos tiempos a la fecha, pensar que todavía lo que hacemos, pensamos que es nuestro gran esfuerzo, pero en realidad es Dios primero. Que nunca dejemos la gracia de un lado, ¿no? De hecho, vivimos por gracia y para la gracia, ¿no? O sea, Dios, por su inmensurable amor, su inmensurable gracia y misericordia, pues es por la cual estamos aquí, ¿no? O sea, es como aquel, lo pongo así, como aquel marido que suple a la casa, que suple esto, que suple el otro. Bueno, es una bendición que Dios nos da, pero no hacemos nada. Hablaba con alguien muy cercano que dijera, no, es que mira, yo como traigo a mi esposa bien vestidita, con ropa de marca, con bolsas de marca, con todo y todo. Pues es que eso es lo que tienes. O sea, no tiene que ser de marca, ¿no? Porque, pero no haces. Él pensaba que hacía algo extraordinario. Yo digo, no. Eso es nuestra responsabilidad, mi estimado. Y tus hijos también, ¿no? Porque si el que no provee para su casa viene siendo peor que un incrédulo. Y eso lo dice la palabra, ¿no? O sea, vestir bien, que no le falte nada y todo. Es lo que hacemos como varones. Y la esposa, por consiguiente, también cumple con ser una mujer, como dice la Biblia, ¿no? O sea, una mujer modesta, una mujer de casa, o una mujer que apoya a su marido, una mujer que cuida a sus hijos. O sea, es algo que Dios lo estableció allí, pero no hacemos nada extraordinario. Y recuérdense, ya como cristianos es por la gracia de Dios y por su amor que nos tiene. ¿Alguien más que quiera, hermana? Please. En esos pasajes vemos que Pablo hace una referencia, ¿no?, al Antiguo Testamento y toca el punto en el versículo 4, toca el punto sobre la historia de Elías, lo que les aconteció a Elías y la respuesta que Dios le da a Elías sobre ese remanente que él tiene. Y Pablo lo conecta con el presente que está viviendo en ese tiempo la iglesia y también en el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. En la nueva traducción viviente el versículo 5 dice, lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, dice el 6, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Vemos aquí que hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, hablando de los judíos, todavía hay un grupo que están esperando la llegada del Mesías. Pero está otro grupo que es donde Pablo está haciendo énfasis en la actualidad de ahora. Este grupo que ha permanecido y que está permaneciendo fiel y que ya no esperan la llegada del Mesías, sino que están igual que nosotros, esperando la llegada de la segunda venida de nuestro Señor, como Rey triunfante, como Rey vencedor. Y también aquí nos hace recordar Pablo que así como el pueblo, este pueblo, fue elegido por la gracia inmerecida de nuestro Dios, también nosotros hemos sido alcanzados por la gracia inmerecida de nuestro Dios. No por mis acciones, no porque yo estando en el mundo no mataba, no robaba, yo seguía siendo, entre comillas, buena, no, sino porque su gracia me alcanzó y me concedió la redención, me concedió el ser redimida por su sangre derramada en esa cruz. Y es lo que Pablo nos está recordando en esos capítulos, que así como hay un remanente del pueblo judío elegido por Dios, también nosotros somos alcanzados por esa gracia inmerecida. Amén. Gracias, hermana. Fíjense, termino con esto. ¿Alguien más? Hermano, ¿no? ¿Todo bien? La palabra Romanos 3:23 Sí. pues todos hemos pecado, nadie puede
Ujú. Amén. Más no es que porque nosotros trajimos 1000 personas a la iglesia y 500 se salvaron o lo que sea, eso no es que nos abre las puertas del cielo. Ujú. Simplemente la gracia de Dios. Amén. Es el amor que nos tiene, la misericordia. Amén. Gracias, hermana. Fíjense, para terminar, gracias a todos. ¿Alguien más quería decir algo? ¿Hermano? ¿No? ¿Todo? Gracias, hermano. Gracias. Como ustedes lo explicaron, justamente iba a tomar ese tema de ese texto de Romanos 3:24, pero gracias se refiere a lo que Dios da al pecador creyente, porque crees, ¿no? Para ser perdonado hay que creer, ¿no? Se trata de creer, de poner nuestra fe. Y eso desciende, o sea, ¿cómo es que viene? La fe viene por el oír. ¿El oír qué? Y si yo vengo y les cuento chistes o les cuento mis maratoneadas allá en mi trabajo y todo, y si no nos basamos a la palabra, tiene que ser la gracia de Dios y el Espíritu Santo que habla a través del que ministra, del que predica, del cual es la gracia de Dios. Pero la gracia se refiere a lo que Dios da al pecador creyente como un don gratuito. ¿Qué nos costó? Nada. Aunque sí costó. La sangre de Jesús, exactamente. Su muerte costó. Y que Él no merece y que Él no se ha ganado, o sea, nosotros. Se basa en la obra de Dios en la cruz del Calvario. Ahí está su gracia, ¿no? Romanos 3:23-24. Las obras se refiere a aquellas cosas que el hombre hace o como diciendo, voy a dar tanto para ganarme el favor de Dios. No, hermano, esto no se trata de la religión popular. Sí me explico, ¿no? De que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello para ganarte el favor de Dios. Ya lo tenemos desde que somos salvos. Él está con nosotros. Creo que eso nos sobra y nos basta. Cristo con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿qué más? ¿Quién más? Él está con nosotros. Entonces, aquellas cosas que el hombre quiere ganarse la aprobación de Dios, ¿no? A ver si Dios me aprueba. Voy a ser mujer para que Dios me aprueba más. Voy a hacerme maestro de niños para que Dios me apruebe. Ya somos aceptos en Él. Y ahora lo que hacemos, nuestras obras, simplemente reflejan nuestra salvación, hermano. Que hemos sido salvos para agradarlo a Él, para adorarlo a Él, para bendecirlo, para honrarlo, o sea, para muchas cosas en el cual Él es digno de toda alabanza y toda adoración. Y creo que nuestra vida, siempre digo esta palabra, debe ser un reflejo de su gloria, donde quiera que vayamos, ¿no? O sea, donde quiera que estemos, aún entre otros cristianos, bueno, en los que tú te puedas juntar con otros cristianos y a veces los incomodamos en nuestra manera de vivir. Ay, hermano, ¿cómo es que se te salió? No una lombriz, se le salió una anaconda de la boca y es el músico y es el corista de la iglesia, ¿no? Y tú dices, ay, padre, no, imagínense, ¿no? O imagínense a mí con unas viborotas, unas anacondas y es el baterista. Bueno, y todavía pastor, ¿no? Pues doblemente bendición. Entonces las obras se refiere a aquellas cosas que el hombre pretende hacer para ganarse aprobación y el favor de Dios. Se basa en los esfuerzos del hombre, en los inútiles intentos del hombre de tratar de abrirse el camino al cielo. Tremendo, ¿no? Y eso hay pasajes. Mire, le voy a regalar pasajes para que lo apunten si quieren, léanlo en su casa. Romanos 4, versículo 4. Gálatas 2:16. Romanos 4:4, Gálatas 2:16 y Efesios 2:5. La gracia, hermanos, en Romanos 4, nomás para decir, en Romanos 4 habla de gracia e implica una justicia perfecta que es otorgada gratuitamente basada en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Él dijo, consumado es. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Simplemente el Señor te dice, cree y obedéceme, sígueme, ¿no? Había un canto muy viejito que decía, decía algo así, no sé cuántos lo han escuchado, no sé si era de una muchacha que se llamaba Paola Marino, que decía, sigue adelante, sigue, que no te importe nada, no importa el qué dirá. Y a veces la gente, cuando verdaderamente ve tus obras de justicia, de amor, de fe, van a hablar, hermano. Porque lo hicieron con el Maestro, lo hicieron con Jesús, sanar enfermos, paralíticos, y algunos se atrevieron a decir, por Belcebú. Fíjense, ¿no? Tremendo lo que le decían. Bueno, hermano, es que su vida de santidad reflejó algo. Los que vieron a Jesús veían al Padre reflejado en Él. Que nosotros, ponle que
no es ponle, que la gente vea en nosotros a Jesús reflejado, haciendo misericordia, justicia, bondad, ¿no? El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, cada día. Amén. Cosa que la gente vea en nosotros, hermano, cada día, no simplemente una etiqueta de un cristiano, no una etiqueta de una iglesia, de una organización, que vean a Cristo Jesús en nuestra vida siempre, en nuestro hablar, hasta nuestra manera de cómo comportarnos o en nuestras actitudes, que sí que Dios va perfeccionándonos, claro, hasta que sea Él completamente en nosotros, y eso lo seremos allá, ¿no? Pero pidámosle a Dios cada día de que nos ayude a ser más como Él. Hay un canto también muy viejito acerca de quiero ser más como tú. Ver la vida como tú la ves. Y ahí nos habla acerca de que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. ¿Qué le parece? Y esto es un reto, hermano, no como casa de oración, es un reto como cristianos, pequeños Cristos. Y queremos hacer una diferencia en esta ciudad, pero empezamos con nosotros mismos. Padre, gracias te damos, Señor, en estos momentos. Bendito sea tu nombre, Jesús. Lo único que querramos, Señor, cada día y anhelemos es ser como tú, Padre eterno. Por la obra de tu Hijo amado en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo en nosotros, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Donde quiera que nos lleves, que seamos esa luz, que seamos esa sal. Marcar una diferencia, que nuestros jóvenes, que nuestros hijos puedan amarte con todo el corazón, Señor. Que podamos sembrar en ellos convicciones fuertes, Señor. ¿Por qué estamos en una iglesia? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué, Señor, leemos la Biblia? Son convicciones primordiales, básicas y fundamentales del cristianismo. ¿Por qué te amamos, Señor? Porque tú me amaste primero. En esta hora bendice a tu pueblo, Señor, a este remanente que está aquí, a los que vienen, Señor, los que escuchan, los que están en otros lugares, Señor, que sabemos que tú tienes un remanente que no mancha sus vestiduras y que anhela agradarte, Señor, no para ganar tu favor, porque ya lo tenemos, sino para honrarte, bendecirte y para que nuestra alabanza, nuestra adoración sea un olor fragante, Señor, para ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga. Gracias.